Buen día, somos el equipo 1 del bloque A, integrado por Gasca Durán Diana Abigail y por González Araiza Luz Andrea. Nosotras les vamos a presentar las primeras dos experiencias prácticas que llevan por nombre Preparación de indicadores ácido-base y determinación de acidez en muestras comerciales con indicadores caseros y titulación ácido-base. Para comenzar, la práctica número 1. Los objetivos iniciales son aplicar el método científico para saber si una sustancia nos puede servir o no como indicador, reconocer el carácter ácido o básico de una sustancia con ayuda de diferentes indicadores, estudiar los diferentes virajes que presentan los indicadores caseros en presencia de algunas sustancias con las que estamos muy familiarizados, en medio ácido y básico. Como introducción tenemos que un indicador de pH es una sustancia que permite medir el pH de un medio. Habitualmente se utiliza como indicador a sustancias químicas que cambien su color al cambiar el pH de la disolución. El cambio de color se debe a un cambio estructural inducido por la protonación o la desprotonación de la especie. A continuación, se describen varios procedimientos para obtener indicadores de pH caseros, basados en la diferente coloración que adquieren algunos compuestos naturales, antocianinas. Con estos indicadores caseros se puede determinar el carácter ácido o básico de algunas sustancias que sean de fácil acceso en nuestras casas. El núcleo principal de las antocianinas son las antocianinidas, constituidas por tres anillos con dobles enlaces conjugados, las cuales son las responsables del color de las antocianinas. Las antocianinas son antocianidinas en las que se ha sustituido uno o más grupos OH por grupos O-glucosa. Las antocianinas son muy sensibles a las variantes de pH. En general, adquieren un color rojo en medio ácido y cambian de color a azul oscuro cuando el pH se hace básico, pasando por el color violeta. Los materiales para esta primera práctica fueron una procesadora de alimentos, papel de filtro, un colador, el etanol, vasos de plástico, limón, vinagre, amoníaco, bicarbonato sódico, agua destilada, aspirina, lejía y antiácidos. También cebolla morada, fresa, pétalos de rosa roja, zanahoria, té verde, jugo de piña natural, betabel, vino tinto, rábano, flor de jacaranda, granada, flor de bugambilia morada, piel de ciruela morada, papel indicador tornasol, col morada y pinzas para ropa. Los equipos de seguridad que eran necesarios eran guantes para evitar alteraciones en la piel y tener precaución con el etanol por los vapores que origina y manipularlo con cuidado para evitar salpicaduras. El diagrama de flujo. Primero, para la preparación de indicadores naturales, mezclamos el material vegetal con un poco de etanol en el mortero hasta obtener su parte líquida y colar. Realizar el extracto de la col morada e impregnar el papel filtro para después dejar secar. Y llenar los vasos con sustancias ácidas o básicas para después agregar de 4 a 5 gotas del indicador y evaluar con el papel pH el indicador natural de la col. Aquí tenemos nuestros resultados que cada integrante tuvo, obteniendo como similitud al vinagre con una concentración de 10 a la menos 4, siendo ácido, y al zumo de limón también ácido con un pH de 2 a 3. Observamos también que el agua destilada tiene una escala neutral o básica. Aquí tenemos la concentración de protones de cada sustancia, calculándose con la fórmula que tenemos en la esquina superior derecha, que es la cantidad de protones igual a 10 a la menos nivel del pH. Observamos en los resultados un cambio notorio por el indicador de betabel en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha con el papel indicador de la col. En esta parte tenemos los resultados del integrante 2, notando casi nada de cambio en las sustancias por el indicador, que más adelante se explicarán las razones concluidas. Como a nuestro análisis y discusión tenemos que para la primera parte de esta experiencia práctica, observamos la importancia de los indicadores de pH, y analizando que desde nuestras casas podemos obtener estos indicadores y observar la cantidad de pH que tienen ciertas sustancias que día a día usamos. El repollo morado contiene antocianina, que es un colorante que reacciona de manera diferente con ácidos y bases. Las antocianinas, como indicadores de pH, tienen una estructura de quinonialdehído y son de color púrpura. Se volverá azul si la sustancia se vuelve alcalina y rojo oscuro a pH bajo. Las antocianinas son pigmentos naturales que producen cambios de color púrpura, rojo y naranja en las hojas. Cuanto más oscura es una planta, más compuestos polifenólicos, flavonoides, tiene.
En el caso del integrante 2, al momento de hacer las soluciones para los indicadores, se alteró el color debido a la cantidad de etanol añadida. Esto provocó que no tuviera un color tan fuerte. En cambio, con el indicador del pétalo de rosa, se logra observar un ligero cambio en la colorimetría de las sustancias, un poco más marcado. De nuevo, se analiza que las antocianinas son las encargadas de darle el color y la estructura a los indicadores. Como conclusión, tenemos que los indicadores de pH nos ayudan a identificar el nivel de pH que tiene cierta sustancia en disolución, cambiando su colorimetría debido al cambio en su estructura, ya sea por la protonación o desprotonación, así logrando identificar si la disolución fue ácida o básica. Por los resultados obtenidos en esta práctica, se observó un cambio de viraje de incoloro a rosado, el cual nos indica que se llevó a cabo una correcta neutralización con el indicador natural de la col morada. Dicho esto, se cumplió el objetivo principal. Logramos identificar qué sustancias sí nos podían dar un color para ser utilizados como indicadores, como lo fue los pétalos de rosa y la col morada, aunque también se debe hacer un buen uso del etanol para no alterar tanto su color. Este indicador natural hace el mismo trabajo que la fenolftaleína en el laboratorio. Estamos rodeados de diferentes productos que usamos diariamente y alimentos que ingerimos sin saber qué es lo que provocan en nuestro organismo. Bien sabemos que el limón es ácido, pero lo descubrimos más por su sabor que por el nivel de pH que contiene. Es importante saber qué nivel de pH tienen los alimentos y productos para poder darles un uso responsable. Y por último, estas son las bibliografías que usamos para la práctica número 1. Ahora les presentaré la práctica número 2, llamada titulación ácido-base. Los objetivos son realizar una titulación de ácido con una base usando indicadores naturales. La introducción. La titulación o valoración ácido-base es un método de análisis químico que nos ayuda a determinar la concentración de una disolución ácida o básica desconocida por medio de una neutralización controlada. En este experimento conoceremos el momento donde se llega al punto de equivalencia, donde existe un balance y no queda ni ácido ni base, siendo un ácido una sustancia capaz de donar o ceder protones, que son átomos de hidrógeno. En cambio, las bases, sustancias capaces de aceptar protones en disoluciones. También es importante conocer el valor de pKa. Entre más bajo nos indica si es un ácido más fuerte, es decir, el valor más bajo indica que el ácido se disocia completamente en agua, estando relacionados estos conceptos con el pH, pues esto dependerá del número de iones de protones de hidrógeno que pueden liberarse en la disolución. Los materiales que empleamos en esta experiencia fueron mortero o molcajete, embudo, colador, gotero y una jeringa. Para el etanol empleamos de 1 a 2 litros, fueron 3 vasos de plástico desechables transparentes, bicarbonato sódico, agua destilada para plancha de vapor, ácido muriático, col morada. También empleamos un equipo de seguridad para tener precaución con el etanol y el ácido muriático por los vapores que origina y manipularlo con cuidado para evitar salpicaduras, porque el etanol y el ácido muriático deben manipularse con guantes para evitar alteraciones en la piel. También es importante usar bata. Como procedimiento tenemos primero la preparación del estándar primario, donde vertimos 20 gramos de bicarbonato de sodio en un sartén. Después calentamos por media hora aproximadamente, revolviendo continuamente. Y por último guardamos para poder usarlo en la muestra ácida. Después añadimos la valoración de la muestra ácida más el estándar primario. Pesamos medio gramo de estándar y disolvimos en 20 mililitros de agua destilada. Esto lo hicimos 3 veces en 3 muestras. Después agregamos de 4 a 5 gotas del indicador de col morada. Y por último agregamos el ácido muriático gota por gota hasta observar un cambio de color. En los cálculos tuvimos que el volumen del ácido muriático en el integrante 1 tomamos como referencia que una gota era igual a 0.05 mililitros
Por lo tanto, en la muestra 1 se añadieron 17 gotas, lo que nos dio un resultado de 0.85 mililitros. En la muestra 2 fueron 21 gotas, lo que nos dio de 1.05 mililitros. En la muestra 3 de 1.3 mililitros. De igual forma, tomando como referencia las gotas y los mililitros, en el volumen del ácido muriático del integrante número 2, obtuvimos que en la muestra 1 se añadieron 1.8 mililitros, en la muestra número 2 1.3 mililitros, en la muestra número 3 1.4 mililitros. Después procedimos a calcular la concentración del estándar primario. Hicimos los moles, calculamos los moles, tomando en cuenta la masa que nos decía que debíamos tomar 0.05 gramos entre el peso molecular, que es de 106 gramos por mol, lo que nos dio un resultado de 4.7169 por 10 a la menos 3 moles. Después hicimos el cálculo molar, en donde los moles entre la disolución, lo que nos dio de 0.235849 molar. Para el cálculo de molaridad del titulante, empleamos la fórmula donde la concentración molar del titulante es igual a la concentración molar de la muestra por el volumen de la muestra entre el volumen del titulante, donde en la muestra 1 nos dio como resultado 5.5493 molar. En la muestra 2 nos dio como resultado 4.4923 molar, y en la muestra 3 fue de 3.6284 molar. En cambio, en los datos estadísticos, para calcular la media, sumamos las concentraciones de las tres muestras que tomamos entre el número de muestras, que fue 3, y nos dio como resultado de 3.6284 molar. En la desviación estándar nos dio como resultado de 0.6574. En el coeficiente de variación, en este caso, tomamos la desviación estándar entre la media y después lo multiplicamos por 100, lo que nos dio un resultado de 14.42%. Estos datos fueron del integrante número 1. Ahora, para el integrante número 2, para la concentración molar del titulante, nos dio como resultado de 2.6205 molar. En la muestra 2, de 3.6284 molar. Y en la muestra 3, de 3.3692 molar. Y en los datos estadísticos nos dio una media de 3.2060 molar. En la desviación estándar nos dio un resultado de 0.5369. Por último, tenemos el coeficiente de variación, el cual nos dio como resultado 16.74%. Tenemos los resultados del integrante 1. En la primera imagen podemos ver las tres muestras en donde añadimos carbonato junto con el indicador de col morada en 20 mililitros de agua destilada. Después, en la segunda imagen, podemos ver que es la primera muestra donde se agregaron 0.85 mililitros del ácido muriático. En la segunda muestra, agregamos 1.05 mililitros de ácido muriático, y por último, en la tercera muestra se agregaron 1.3 mililitros de ácido, en donde las tres muestras podemos observar que cambiaron de color, llegando a la titulación de un color verde a un color rosa claro. En el segundo integrante, los resultados tenemos
En la primera imagen, la disolución, añadiéndolo al carbonato de sodio junto con el extracto de col morada. En la segunda imagen se le añadieron 1.8 mililitros de ácido muriático, en la segunda muestra 1.3 mililitros de ácido y por último, en la muestra 3 se le añadió 1.4 mililitros de ácido muriático. En el análisis y discusión, tenemos que en esta práctica fue importante el proceso que se llevó a cabo, pues al añadir y medir el volumen del ácido muriático, podemos comparar el volumen de las 3 muestras obtenidas de cada experimento por integrante. También es importante tener en cuenta que puede afectar el volumen del ácido para llegar a una neutralización. El volumen de una disolución que se empleó y la cantidad estándar primario que se utilizó. En este caso, tendríamos que decir que en algunas muestras hubo variación de volúmenes debido a la realización de la práctica desde nuestras casas, ya que no tuvimos el equipo necesario para poder pesar con exactitud el estándar primario. También cabe recalcar que no tuvimos resultados muy diferentes. Al hacer los cálculos pudimos observar que las cantidades obtenidas eran muy similares, pero como anteriormente lo mencionamos, estas pequeñas variaciones pueden deberse a una exactitud en nuestras mediciones o también la marca que se utilizó de ácido muriático. Conclusión. El ácido muriático es ácido con un pH de menos 0.8, el cual fue la solución que empleamos para poder observar el cambio de color. Por el contrario, el carbonato de sodio es alcalino o básico, con un pH teórico registrado de 11.5. Cada reactivo que usamos tiene su propia acidez o alcalinidad específica cuando se diluye en agua. Las antocianinas reaccionan de manera diferente con ácidos y bases, por lo que los productos resultantes adquieren diferentes colores. Así funcionan todos los indicadores de pH. Por lo tanto, podemos concluir que la práctica realizada fue satisfactoria debido a que pudimos llegar al objetivo de poder realizar una titulación al observar el cambio de viraje, al reaccionar la disolución de carbonato añadiéndole el indicador de col morada y agregando poco a poco gotas de ácido muriático, dándonos un cambio de pH al mostrar un color inicial de verde a rosa claro. Aquí tenemos nuestras bibliografías de la experiencia práctica número 2 y con esto concluimos nuestras experiencias prácticas.